creerías si te dijera que las maldiciones bíblicas pueden revelar secretos sorprendentes sobre nuestra propia vida? Descubre en pocos minutos cómo antiguas maldiciones pueden ocultar claves poderosas para transformaciones sorprendentes en el presente. Estoy a punto de revelarte una verdad contraintuitiva que desafiará tus creencias y abrirá tus ojos a un mundo espiritual raramente explorado. Quédate conmigo y observa cómo el inesperado poder de las palabras puede cambiar todo lo que creías saber sobre bendiciones y maldiciones. ¿Estás listo para este viaje revelador? La notable maldición de Caín sorprende a muchas personas al descubrir que la Biblia menciona varias maldiciones. De hecho, la palabra maldición aparece casi 200 veces en ella, lo que demuestra que es un tema relevante para explorar. Para aquellos que lo observan desde fuera, la vida humana parece un caos, una mezcla de luz y sombra sin ningún patrón claro o leyes definidas. Sin embargo, hay elementos que la gran mayoría desconoce. La Biblia nos aclara que estas fuerzas están en acción, llamándolas bendiciones y maldiciones. Tras la caída del hombre, Adán, Eva y la serpiente recibieron maldiciones. Luego, Eva tuvo a sus hijos. En Génesis 4:1 leemos, Adán conoció a Eva, su mujer. Ella concibió y dio a luz a Caín, diciendo, con la ayuda del Señor, he tenido un nombre. El nombre Caín puede interpretarse como, lo logré, o, aquí está él. Probablemente, Eva creía que Caín era el Salvador prometido por Dios, aquel que vendría de ella después de la maldición de la serpiente. Ella debió pensar que estaba sosteniendo en sus brazos al Mesías, el Salvador del mundo, pero en realidad era un asesino a quien acogía. Avanzando en Génesis, Caín y Abel cuidaban ovejas y de la tierra respectivamente. Con el tiempo, Caín llevó al Señor una ofrenda de los frutos de la tierra, mientras que Abel ofreció los primogénitos de su rebaño y sus grasas. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no. Caín entonces se enfureció profundamente, y su rostro se ensombreció. Abel hizo una ofrenda de sangre, los primeros nacidos de su rebaño, mientras que Caín trajo una ofrenda vegetal, frutos de la tierra. Aunque las ofrendas de granos eran aceptables ante Dios, como vemos en Levítico 2, no servían como expiación de pecados. La distinción principal entre los sacrificios no era esta, sino la actitud de Caín, quien se irritó y mostró un semblante abatido. No cabe duda de que el orgullo fue el origen de la ira de Caín, era demasiado para él aceptar que Dios prefiriera a su hermano mientras él mismo era rechazado. Si la aceptación del sacrificio por Dios se indicaba por el fuego consumiéndolo, entonces es posible que esto fuera conocimiento común rápidamente. El pecado se extendió, y Caín ahora cometía los pecados más complejos de orgullo espiritual e hipocresía. En Génesis 4, 6-7 leemos, entonces el Señor preguntó a Caín, ¿por qué estás furioso? ¿Y por qué ese semblante abatido? Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si no haces lo correcto, el pecado está a la puerta, esperando para dominarte. Pero tú debes dominarlo. Dios eligió interactuar con Caín a través de un confrontamiento amoroso, en vez de simplemente afirmarlo automáticamente, Dios dejó claro a Caín que sería aceptado si actuaba correctamente. Dios ya sabía las respuestas a las preguntas que hacía, pero quería que Caín las descubriera por sí mismo para poder luchar contra sus pulsos violentos y enojados. Leemos, si no actúas correctamente, el pecado estará al acecho. Dios advirtió a Caín sobre el potencial destructivo del pecado. Caín tenía una elección, podría abstenerse del pecado y ser bendecido, o entregarse al pecado y ser consumido por él. Para impedir que el pecado domine nuestras vidas, primero necesitamos someternos a la autoridad de Dios. Si Dios no es nuestro maestro, entonces el pecado lo será y seremos sus esclavos. En Génesis 4:8, Caín habló con Abel, su hermano, sobre lo que Dios había dicho. Cuando estaban solos trabajando en el campo, Caín atacó a Abel, su hermano, y lo mató. Hay una fuerte impresión de que Caín planeó una emboscada para Abel. Esto muestra que Caín cometió un asesinato premeditado, ignorando completamente la salida ofrecida por Dios. Leemos que Caín se levantó contra Abel, su hermano, y lo mató. La joven raza humana avanzaba rápidamente en dirección al pecado en una trayectoria descendente. Ahora, la esperanza de un redentor se reveló como un asesino, y el segundo hijo fue víctima de asesinato.
Génesis 4:9 relata, entonces el Señor preguntó a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él mintió, diciendo, no lo sé. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Dios sabía la respuesta a esta pregunta y se la hizo a Caín porque quería darle la oportunidad de confesar su pecado y comenzar a actuar correctamente. Tras el error, el intento de Caín de engañar a Dios fue completamente inútil. Era una locura creer que Dios no sabía dónde estaba Abel o que podría esconder su pecado de Dios. Caín preguntó, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Esta respuesta de Caín es famosa. De hecho, él debería haber sido el protector de su hermano, pero por el contrario, se convirtió en su asesino por motivos mezquinos. Caín mató a su hermano por envidia de su éxito. Abel no había causado ningún mal a Caín, la ira asesina de Caín fue puramente motivada por celos espirituales. Judas 11 advierte sobre el camino de Caín, que es la incredulidad, la religión vacía que conduce a los celos, la persecución de los verdaderamente piadosos y la ira asesina. La maldición de Dios sobre Caín en Génesis 4, 10-12, el Señor dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre inocente de tu hermano clama a mí desde el suelo por justicia, y ahora estás maldito por la tierra que abrió su boca para recibir la sangre derramada de tu hermano de tu mano. Cuando cultives la tierra, ella no te dará más su fuerza, resistirá en producir buenas cosechas para ti. Serás un fugitivo y un errante, vagando sin rumbo por la tierra, en exilio perpetuo, sin hogar, un paria degradado. Leemos, la voz de la sangre de tu mano clama a mí desde el suelo, el concepto de sangre clamando a Dios. Desde el suelo, se retoma en otros libros de la Biblia. Números 35, 29-34 describe cómo la sangre de asesinos no castigados contamina la tierra. La sangre de Abel habló de juicio, la sangre de Jesús habla, pero de cosas mejores, de gracia y del pecado ya juzgado. Hebreos, Nueva Alianza, uniendo a Dios y hombre, y la sangre aspergida que habla de misericordia, un mensaje más noble y gracioso que la sangre de Abel que clamaba por venganza. La manera en que funcionan las bendiciones y maldiciones no es aleatoria ni difícil de predecir. Al contrario, ambas operan de acuerdo con leyes eternas e inalterables. Es a la Biblia a la que debemos mirar de nuevo para entender correctamente estas leyes. En Proverbios, sobre las maldiciones, una maldición sin causa no se concreta, detrás de toda maldición hay una causa. Proverbios dice, la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa no vendrá a posarse sobre el inocente. Leemos, entonces, ahora estás maldecido por la tierra. La maldición sobre Caín amplificó la maldición ya impuesta a Adán. Si para Adán ya era difícil cultivar alimentos de la tierra, para Caín, un agricultor, sería imposible, Génesis 3, 17-18. Entonces el Señor Dios dijo a Adán, por haber escuchado la voz de tu esposa y comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras, la tierra está maldita, te alimentarás de ella todos los días de tu vida. Ella te dará espinos y cardos y comerás las plantas del campo. Si Adán fue expulsado del Edén, Caín no encontraría descanso. En ningún lugar de la tierra sería un fugitivo y errante, Génesis 4, 13-15. Caín le dijo al Señor, mi castigo es más de lo que puedo soportar. Mira, me has expulsado hoy de la tierra y de tu presencia. Seré un fugitivo y un errante en la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Y el Señor le dijo, por lo tanto, quien mate a Caín sufrirá una venganza 7 veces mayor. El Señor puso una señal en Caín para que nadie que lo encontrara lo matase. Leemos, mi castigo es más de lo que puedo soportar. Caín no se arrepentía de su pecado, sino de su castigo. A pesar de la severidad del veredicto de Dios contra Caín, él no quería que Caín muriera a manos de otras personas. Así, Dios marcó a Caín con una señal que serviría como protección. Nadie sabe con certeza cuál era esa señal en Caín. Aunque muchos han especulado al respecto, la naturaleza de la señal en Caín ha sido motivo de muchos debates y conjeturas. La palabra hebrea traducida como señal es ot si se refiere a una señal, marca o símbolo. En otras partes de las escrituras hebreas, ot se usa 79 veces, siendo frecuentemente traducida como señal. Por lo tanto, la palabra hebrea no identifica la naturaleza exacta de la señal de Dios en Caín.
Sea lo que fuera, era un indicativo de que Caín no debía ser asesinado. Algunos creen que la señal era una cicatriz o una especie de tatuaje en el cuerpo. De cualquier manera, la naturaleza específica de la señal no es el enfoque principal del texto. El enfoque es que Dios no permitiría que las personas ejecutaran venganza contra Caín, cualquiera que fuese la señal en Caín, cumplía ese propósito. Caín se aleja y se casa en Génesis 4, 1, 17. Así, Caín se alejó de la presencia manifiesta del Señor y vivió en la tierra de Nod, vagando en exilio al este del Edén. Caín conoció a su esposa, una de las descendientes de Adán, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín construyó una ciudad y la nombró Enoc en honor a su hijo. Caín conocía a su esposa, y Adán tuvo otros hijos e hijas conforme a Génesis 5. Es evidente que Caín se casó con su hermana, aunque esto sea prohibido en Levítico 18:9 y Deuteronomio 27 horas y 22 minutos. Esto fue mucho antes de que Dios transmitiera esa ley a Moisés y al mundo, prohibiendo incluso el matrimonio con una media hermana. Aquí, la necesidad exigía que los hijos de Adán se casaran con sus hijas. Leemos, y él construyó una ciudad. El inicio de la industria y urbanización puede observarse aquí. Desde el principio, el enfoque estaba centrado en el hombre. La ciudad fue nombrada en honor al Hijo, no a Dios. La caída de la raza humana continuó e incluso aumentó en las generaciones siguientes a Caín. En Génesis 4, 18-19, a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Entonces Lamec tomó para sí 2 esposas, el nombre de una era Adá y el nombre de la segunda era Silá. El nombre Lamec puede significar conquistador. Él fue el sexto después de Adán por el lado de Caín. La arrogancia de Lamec contrasta con la piedad de Enoc, que era el sexto después de Adán en la línea de Set. Lamec tomó para sí 2 esposas. Lamec es acreditado como el primer bigamista de la historia humana. Los nombres de sus esposas e hija muestran lo que había en su corazón. Adá significa placer, ornamento o belleza, Silá significa sombra, probablemente refiriéndose a un lujoso cobertor de cabellos. El nombre de su hija era Naamá, que significa belleza. La cultura de Lamec estaba orientada a la belleza física y externa. Las arrogantes fanfarronadas de Lamec en Génesis 4, 23-24 dicen, Lamec dijo a sus esposas Adá y Silá, escuchen mi voz, esposas de Lamec, atiendan lo que digo. Pues he matado a un hombre por herirme, y a un joven por lastimarme. Si Caín será vengado 7 veces, como dijo el Señor, entonces Lamec será vengado 77 veces. La manera en que Lamec se jactaba de su asesinato y cómo creía poder prometer una retribución más significativa que Dios demuestra una degradación gradual entre los humanos. La raza humana experimentó una rápida deterioración que puede describirse como una involución. Leemos, si Caín será vengado 7 veces, entonces Lamec, 77 veces. Esto representa una perspectiva centrada en el hombre. La ciudad era la ciudad de Caín, el enfoque de Lamec estaba en sus hermosas esposas y en la fuerza percibida. Pero a pesar de toda la fanfarronería de Lamec, ni él ni sus descendientes son mencionados de nuevo en la Biblia, terminó en la nada. A veces, las maldiciones pueden venir de generaciones anteriores. ¿Significa esto que no hay esperanza? Continúa así, la raza humana no tiene esperanza. A medida que avanzamos, descubrimos que Dios proporcionó un remedio en Génesis 4, 25-26. Adán conoció de nuevo a Eva, su mujer, y ella dio a luz a un hijo y lo llamó Set. Pues dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, porque Caín lo mató. También le nació un hijo al que llamó Enos, hombre mortal, humanidad. En ese tiempo, la gente comenzó a invocar el nombre del Señor en adoración a través de la oración, alabanza y agradecimiento. En contraste con la línea de Caín, Dios estableció un nuevo árbol genealógico. Dios le dio a Eva un hijo llamado Set en lugar de Abel. Set ejemplificó el mismo tipo de adoración que su hermano Abel, pues la gente comenzó a invocar el nombre del Señor en conexión con Set. La forma de adoración de Caín, que es orgullosa, se enfoca en sí misma. La forma humilde de adoración, como practicada por Abel y Set, clama a Dios, Judas 11, ay de ellos.
Porque siguieron el camino marcado por Caín y por lucro se sumergieron en el error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. No es sorpresa entonces que cuando Dios necesitó un siervo, entre siglos después, eligió a Noé de la línea de Set. Hay muchas maldiciones en la Biblia. Existen casi 200 instancias de la palabra maldición en la Biblia. Por lo tanto, debemos abordar esta cuestión crítica. La Biblia comienza con Dios Todopoderoso pronunciando muchas maldiciones. No llegamos ni a 3 capítulos del libro de Génesis antes de ver a Dios Todopoderoso maldecir. Él maldijo a Satanás por tentar a Adán y Eva al pecado. A medida que leemos la Biblia rápidamente, descubrimos que Dios proporcionó bendiciones para aquellos que lo obedecían y maldiciones para aquellos que lo desobedecían. Maldecir es desear que cosas malas le sucedan a alguien o algo. Las maldiciones eran dadas solo por Dios como castigo por la desobediencia a Él. Por otro lado, bendecir a alguien o algo significa desear cosas buenas para ellos. Dios dijo que las personas que hicieran cuidadosamente lo que Él mandaba serían bendecidas, Deuteronomio. Tanto bendice como maldice, conforme a Deuteronomio 28. Dios prometió grandes bendiciones a Israel si obedecían sus mandamientos. Las bendiciones que recibirían incluían seguridad en los viajes, hijos saludables, aumento del rebaño, alimento abundante, éxito en todos sus emprendimientos y primacía sobre todas las otras naciones. Eso es lo mejor que se puede tener. Las maldiciones en la Biblia no son pronunciadas solo por Dios, casi todas las maldiciones en la Biblia son el resultado de alguien maldiciendo a otro. Noé maldijo a Canaán, hijo de Cam, cuando Cam lo vio desnudo y ebrio. Las fuerzas que determinan la historia se dividen en 2 categorías, visibles e invisibles, y la historia está moldeada por la interacción de estos 2 reinos. Si prestamos atención solo a las cosas que podemos ver y tocar, nos encontraremos con eventos y situaciones que solo podemos explicar o controlar parcialmente. En el reino visible, encontramos todos los objetos y eventos normales del universo material. Aunque los eventos a menudo no sigan el curso que deseamos, nos sentimos cómodos en este reino. La conciencia de muchas personas no va más allá de su entorno inmediato, pero la Biblia abre la puerta a otro reino invisible que no es material sino espiritual. Las fuerzas activas en este reino ejercen una influencia continua y decisiva sobre eventos en el dominio visible. En 2 Corintios 4, 17-18, él describe estos 2 reinos así: por eso, no miramos a las cosas que se ven, sino a las que son invisibles, pues las cosas visibles son temporales, pero las invisibles son eternas. En lo que respecta al reino visible, todo lo que es parte de él es transitorio e impermanente. Solo en el dominio invisible podemos encontrar la verdadera y duradera realidad. En este dominio, también encontramos las fuerzas que eventualmente moldearán nuestro destino. Incluso en el reino visible, Pablo deja claro que el éxito en la vida depende de ser capaz de comprender y relacionarse con lo que es invisible y espiritual. Tanto bendiciones como maldiciones pertenecen al reino invisible, son portadoras de poder espiritual sobrenatural. Las bendiciones producen resultados excelentes y beneficiosos, las maldiciones tienen efectos nocivos y perjudiciales. Ambas son temas centrales de las Escrituras. Las palabras, bendiciones, y maldiciones, se mencionan en la palabra de Dios más de 640 veces. Las características críticas son comunes a ambas. Primero, su efecto rara vez se limita al individuo y puede involucrar a familias, tribus, sociedades o naciones enteras. Vemos algo similar en la historia de Caín. Segundo, una vez que son promulgadas, tienden a continuar de generación en generación hasta que algo suceda para cancelar sus efectos. Muchas bendiciones y maldiciones mencionadas en la Biblia en conexión con los patriarcas han persistido por casi 1000 años y están actuando hoy. Esta segunda característica de bendiciones y maldiciones tiene implicaciones prácticas significativas. La generación maldecida puede enfrentarse con situaciones recurrentes o patrones de comportamiento que no pueden explicarse solo por lo que sucedió en sus vidas o experiencias personales. La causa raíz puede remontarse a mucho tiempo atrás, incluso miles de años. Las palabras son el principal vehículo para bendiciones y maldiciones. Las palabras pueden ser habladas, escritas o simplemente pronunciadas internamente. La palabra de Dios tiene mucho que decir sobre el poder de las palabras.
La palabra de Dios contiene muchas advertencias sobre cómo las palabras pueden ser usadas tanto para bien como para mal. Por ejemplo, Proverbios 11:9 dice, con su boca, el hombre impío destruye a su prójimo, pero a través del conocimiento y discernimiento, el justo será salvado. Todos nosotros también hemos pecado. El pecado llamó a nuestra puerta y todos cometimos el error de dejarlo entrar. Debemos ser lo suficientemente honestos para preguntar, ¿dónde está nuestra marca, nuestra maldición, nuestra línea de degeneración? ¿Qué nos libera de una maldición? El intercambio divino, el mensaje completo del Evangelio, gira en torno a un único evento registrado, la muerte sacrificial de Jesús en la cruz. La narrativa completa de lo que se logró en la cruz fue dada por un profeta llamado Isaías cientos de años antes de que sucediera. En Isaías 53 horas y 10 minutos, el profeta describe a un siervo del Señor cuya alma debía ser ofrecida a Dios como por el pecado, pero el Señor estaba dispuesto a aplastarlo haciéndolo sufrir. Si él se entregaba como ofrenda por la culpa, una expiación por el pecado, él verá a su descendencia espiritual, él prolongará sus días y la voluntad del Señor tendrá éxito para que pudiéramos ser sanados. Se pueden extraer 8 aspectos principales de esto. Jesús fue castigado para que pudiéramos ser perdonados. Jesús fue herido para que pudiéramos ser sanados. Jesús fue hecho pecado con nuestra pecaminosidad para que pudiéramos convertirnos en justos con su justicia. Jesús murió nuestra muerte para que pudiéramos compartir su vida. Jesús se hizo pobre con nuestra pobreza para que pudiéramos hacernos ricos con sus riquezas. Jesús soportó nuestra vergüenza para que pudiéramos compartir su gloria. Jesús soportó nuestro rechazo para que pudiéramos tener su aceptación como hijos de Dios. Jesús se convirtió en una maldición para que pudiéramos recibir una bendición. Así llegamos al final de nuestro increíble viaje a través de las maldiciones y bendiciones que tejen el tapiz de nuestra historia y destino. Pero recuerda, esto es solo el comienzo. Si te ha fascinado descubrir los misterios ocultos en las palabras y enseñanzas antiguas, imagina lo que más podemos explorar juntos. Hay un universo de conocimientos esperando por ti en nuestros próximos videos. No pierdas la oportunidad de formar parte de esta aventura que desafía las creencias comunes y se sumerge profundamente en sabidurías que transforman vidas. Si te gustó este video, deja tu like. Comenta con tus percepciones o dudas y no olvides compartirlo con tus amigos, ellos también merecen descubrir estos secretos. Y, por supuesto, sigue el canal para no perderte las próximas revelaciones que estamos preparando especialmente para ti. Recuerda, cada video es una nueva puerta a verdades sorprendentes. Hasta la próxima.